Acompáñeme, por favor, al artículo número 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de las violaciones a su derecho o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Siga subrayando. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, leyes, disposiciones o leyes lleven de autoridad, subraye todo prácticamente, de autoridad, lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos. ¿Qué es lo que deben llevar implícito? Una amenaza, violación o restricción a sus derechos. Acá quisiera pedirle, por favor, que vamos a hacer un comentarito allí como tal. Acompáñeme, por favor. ¿Sí? Igual el ejemplo que usted puso. Por ejemplo, me detiene la policía en un retén no obviamente válido, me quitan las llaves del vehículo, me suben a la patrulla de ellos o en el mismo mío. Desde ahí ya me están violentando un derecho, ya no hubo amenaza. La pregunta del compañero es sobre el ejemplo que puse de la policía. Ahí no estamos hablando de amparo. Ahí no estamos hablando de amparo. Ahí es otra exhibición personal. Aquí estamos hablando de amparo. Amparo. Esa es una cuestión. Amparo, y ojo, por eso es importante que veamos todo, porque cuando veamos el pastel completo de todo lo que vamos a platicar, ahí vamos a ver, no, es que en ese caso es amparo, aquí es inconstitucional en caso concreto, tal la onda, porque va a ver, en ese caso que me están violentando como tal, ahí son medidas urgentes, vamos a ver la siguiente como tal, que es la exhibición personal, pero en este caso es amparo, y ojo, acabo de leer una sentencia de amparo que resolvía contra un formulario de la SAT, no podían llenar un formulario y ese fue el acto de amparo. Ahora es lo que voy a profundizar. Acompáñame primero al artículo 8. En el artículo 8 viene una parte donde dice amenaza. Encierra un cuadrado donde dice amenaza. ¿Ya vio donde dice amenaza ahí? En el artículo 8, uno donde dice amenaza. De la ley de amparo. Uno donde dice amenaza. ¿Sí? Amenazas. Encierra un cuadrado donde dice amenazas. Y encierra un cuadrado más adelante donde dice restaura. Y en el segundo párrafo encierra un cuadrado donde diga autoridad. Leyes de autoridad. Solo la palabra autoridad. Vaya. Acompáñeme donde dice amenazas, póngale un comentario que diga preventiva. Donde dice amenazas, póngale un comentario que diga preventiva. Donde dice amenazas, una palabra que diga preventiva. Donde dice restaura, una palabra que diga restauradora. Ahora le explico. ¿Cuál es la doble función del amparo? Esa es pregunta de privado. ¿Cuál es la doble función del amparo? Una función, que fue el primer comentario que pusimos, preventiva, porque no ha ocurrido la violación. ¿Qué es lo único que tenemos? Una amenaza. Entonces, ¿qué me hace el amparo? Me protege contra la amenaza. Me previene que me violen el derecho. Distinto es la segunda función. ¿Qué palabra pusimos? Restauradora. Ahí, ¿qué es lo que hace? Restaura la violación que ya ocurrió. ¿Estamos nítidos con eso? Imagínense, a mí me dice el X, como tal, por decirle vamos a hacer mejor este tema es de un caso en concreto. El X no quiere dar una medicina. ¿Estamos? El X no quiere dar una medicina. Ojo. Yo todavía tengo ¿cómo se llama esto? Mi vida. Pues yo todavía estoy vivo. ¿Estamos nítidos con eso? Estoy vivo. Yo tengo una enfermedad rara y el IX no me quiere dar medicina. Yo todavía estoy vivo. ¿Qué pasa si el IX no me da mi medicina?
¿qué pasa con mi derecho a la vida? Se va a terminar, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿qué tengo ahí? Una amenaza que me violen mi derecho a la vida. Entonces, ¿para qué voy a pedir el amparo? Para que en este caso, ponga atención con esa parte, para que en este caso me proteja el amparo de una amenaza que me puede dejar sin vida. En este caso. En el mismo caso, inclusive, mi derecho a la salud. Ojo, porque estoy viendo dos perspectivas en un mismo caso. Mi derecho a la salud, ¿cómo está? ¿Me lo están garantizando? No, si ya me dijeron que no me van a dar medicina. Entonces me lo violaron. Entonces, ¿qué va a pedir el amparo? Que restaure mi derecho a la salud. Así que con un mismo acto de la autoridad, no solo me están violando un derecho, sino me están amenazando que pierda otro. Así que ahí se cumple la función preventiva y restauradora como tal. Bueno, donde puso actos de autoridad, ponga el siguiente comentario. Ponga el siguiente comentario. Donde dice autoridad, ponga el siguiente comentario. Unilateralidad, imperatividad, unilateralidad, imperatividad, unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ojo, para que sea susceptible de amparo, ese acto de autoridad tiene que cumplir esas tres funciones. Una de las funciones es esas tres características. Unilateralidad quiere decir que la autoridad lo haya emitido sin su consentimiento. Entonces, ¿puede usted presentar amparo contra contratos? No, porque si los firmó, ahí dio su consentimiento, eso no fue unilateralidad. Así que ahí, mire, es donde le digo, ya empieza a depurarse el amparo. Contra contratos, no, porque yo di mi consentimiento, no hay unilateralidad. Segundo, imperatividad. Tiene que ser emitido por alguien que ejerza autoridad, que ejerza esa hegemonía, esa hegemonía, como quien dice que a usted le toque obedecerlo. Entonces, por ejemplo, puede usted presentar como tal, por decir una tontera, puede presentar un jefe amparo contra algo que haga el de abajo, su subordinado. No, porque él no tiene autoridad sobre mí, ¿verdad? No tiene ninguna imperatividad sobre mí. Segundo. Tercero, coercitividad. Ese acto tiene que tener la característica de que si yo no lo cumplo voluntariamente, me obligan a cumplirlo. Por ejemplo, vamos al caso de la medicina. El IX me dijo, no. Primer requisito, ¿fue unilateral? Obvio, yo no le di mi consentimiento, fue unilateral, me dijo, no te doy medicina. Segundo, hay una imperatividad, hay una autoridad del IX frente a mí. Claro, yo dependo de él, ¿me entienden? Yo no puedo ejercer autoridad sobre él, sino él me dice, no te doy. Y tercero, ¿puede él exigirme el cumplimiento de ese acto? Claro, porque si no me da medicina, no me da medicina. Así que se cumple ese acto de autoridad con ese tema. Obviamente, no vaya a esperarse usted tener una maestría en procesal constitucional con este tema. Yo le doy las preguntas de privado. ¿Cuál es la característica del acto de autoridad? 1, unilateralidad, imperatividad y coercitividad, ¿verdad? Y ojo, algo importante es que si le dicen, ahorita le mandé un episodio de podcast que acabo de grabar sobre actos de autoridad y dictámenes administrativos. Les recomiendo que lo vean. Es más, esa serie son cuatro capítulos que estoy analizando sentencias de amparo, así que en todos esos 4 casos va a haber todo esto que vamos platicando. Pero realmente es para su fortaleza y como tal. Bueno, sigamos. Artículo número 9. Acá entonces preguntas que quería comentarle con la definición. ¿Qué es el amparo? Es una garantía constitucional que tiene como objetivo proteger a las personas contra amenazas o de los derechos o restaurar los que habían tenido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Si yo le pregunto, ¿cuál es el único ámbito donde no procede amparo? Su respuesta es eso, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Artículo número, ahora vamos a la naturaleza jurídica del amparo. Usted ha escuchado, no, es que el amparo no
recurso, el amparo no es un recurso, el amparo no es un recurso, y eso es clave. El amparo no es un recurso, ¿oyó? Por eso es que yo en todo el curso he sido muy cuidadoso al decirle, usted no puede decir, por ejemplo, en un caso laboral, usted presentó su demanda, dictaron sentencia, haga de cuenta que me declararon sin lugar mi juicio ordinario laboral. ¿Qué hice? Apelé, ¿verdad? Y ojo, ahí se acuerda que en laboral, después de la apelación, solo aclaración y ampliación, pero que no modifican la sentencia, ya no hay casación, que solo se lo recuerdo. En laboral no hay casación, el último recurso que se puede en laboral es la apelación. Entonces, ojo, por eso es que usted no puede decir, mire compañero, contra una sentencia de segunda instancia en materia laboral, ¿qué recurso procede? Si usted me dice amparo, todos nos jalamos las investiduras y nos lo rompemos así. ¿Cómo me dice que amparo? ¿El amparo es un recurso? No. Por eso usted lo que tiene que decir es, licenciado, al haber agotado el debido proceso, si subsiste la amenaza, violación y restricción, lo único que corresponde es accionar en amparo. La respuesta es la misma, pero la perspectiva es distinta. Porque aquí lo estoy viendo como una impugnación a una resolución que se dictó, y eso no es el amparo, sino el amparo es una acción que puedo ejercer, un proceso que puedo instaurar, porque ya no tengo más y me están violando mis derechos. Y lo más importante es que cabal, como que lo comprenda, que el amparo no es una vía recursiva, no es una tercera instancia, sino el amparo es un mecanismo, un proceso que permite la restitución de mi derecho cuando hubiera ocurrido la violación o restaurarlo. Es un proceso constitucional, es una acción que usted puede ejercer. ¿Estamos nítidos con eso? Y esto que no va a creer que yo me lo inventaba, así hay cantidad de sentencias. El amparo no es una tercera instancia, el amparo no es una vía recursiva que vaya a revisar los actos emitidos por los órganos jurisdiccionales ahí como tal. Así que, ¿cuál es la naturaleza jurídica del amparo? Por cierto, y esto aplica solo para Guatemala, en otros países tienen distintas teorías, así que subraye. En la doctrina ha sido objeto de discusión en relación a si la petición de amparo debe ser considerada como un recurso, un juicio, un proceso o una acción. Cabe mencionar que prevalece que es una acción, debido a que la Constitución Política de la República, váyase más adelante, lo contempla como una acción. Acompáñeme a su Constitución Política de la República 272, inciso B. No, es o una acción, o un proceso constitucional, o una garantía constitucional. Eso ahorita lo voy a ver. Ahorita solo voy a ver la acción. ¿Qué artículo dijo? 272B de la Constitución. Subraye. Es función de la CC conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo, encierre en un cuadrado, las que dice ahí, acciones de amparo. En el B, acciones de amparo. Acciones de amparo. Acciones de amparo. Si se da cuenta, es la facultad que usted tiene de acudir a ejercer. ¿Qué es el amparo? Es una acción. Ojo, también, ¿en qué apartado estamos en este artículo? Acompáñeme, por favor, al artículo número 263. 263. ¿Qué tiene arriba? Garantías constitucionales. Así que el amparo sí es una acción, sí es una garantía constitucional. Y ojo, el amparo resulta ser una serie de pasos concatenados y ordenados que tienen como objetivo que emitan una resolución que le resuelva su situación. Así que también es un proceso, pero es un proceso constitucional. Así que, ya le cuento, si le preguntan, usted quédese con una, es una acción. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice como tal. Ejemplo, 272B. Pero también puede decir que es una garantía constitucional. ¿Por qué? Porque lo vimos también en la Constitución como tal. Ahora, ¿por qué es un proceso? Porque es una serie de pasos concatenados y ordenados.